la médica se ha trasladado al estado Mérida, donde está presente un hospital o pabellón militar, el Leonardo José Gómez Calderón, dando la bienvenida a un tema muy especial. Este equipo de producción y por supuesto bajo la tutela de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los invita a ver algo más de nutrición. Qué importante es la nutrición porque es base de nuestro cuerpo. Recuerden eso que decimos, mente, cuerpo y corazón. Mi querida licenciada Marvis Arbeláez de Mérida para el Mundo. ¿Qué es la nutrición realmente? Es una pregunta muy apropiada y no me voy a enfocar en lo realmente en el concepto que da la OMS, más bien porque tenemos la falsa creencia de que solamente los nutricionistas hacen dietas y pasan consulta. Aunque es parte de nuestra responsabilidad, también ofrecemos, por ejemplo, desde políticas públicas hasta elaboración de menús en los diferentes nosocomios. También hacemos programas especiales para pacientes especiales y bueno, abarca una gama muy extensa dentro de la salud de la población. Los requerimientos nutricionales, Milicen, son iguales para nuestros niños, nuestros recién nacidos, que por ejemplo para nuestros adultos mayores. Es diferente los requerimientos de un bebé a de un adulto mayor, incluso en nuestro caso como trabajadores del ambiente o el ámbito militar, pues también es completamente diferente. O sea que es importante decirle al pueblo que las kilocalorías que requiere un recién nacido son distintas al adulto, pero que también son distintas para cada paciente. Entonces no es una dieta única, cada paciente es individualizado. Exactamente. Nos esforzamos en hacer las dietas y los planes de alimentación. Nos gusta más ese término de planes de alimentación personalizados para cada persona por ese mismo tema de que los requerimientos son diferentes para cada tipo de persona, por su estatura, por sus circunstancias generales, el clima, en fin, alguna patología que tenga la persona y bueno, por eso preferimos que sea bien personalizados los planes de alimentación. Mi licenciada, yo estoy de acuerdo con usted de hablar de planes de alimentación porque cuando nos hablan de dieta ya nos sesgamos, ¿no? Entonces es importante decir también al pueblo, porque esto es un contexto interesante, de que cuando hacemos un plan de alimentación, es un mito o una realidad que debe comer 3 veces al día, 5 veces al día, 6 veces al día, porque la gente se confunde y quizás nosotros tenemos influencer en pantalla que te mandan a hacer una dieta especial de comer un alimento solamente. ¿Cómo tratamos eso y cómo desmitificar algunas cosas que han quedado en la psiquis de algunos de nuestros televidentes? Pues cada nutricionista tiene sus criterios personales, pero en definitiva es básico las 3 comidas principales y dependiendo, vuelvo a repetir, de los requerimientos de cada persona, pues serán un poco más o cada cierto tiempo, eso depende de cada persona. Que sí es un tema de debate, el tema del ayuno. Muchas personas lo creen necesario y bueno, no, diferentes criterios, hay muchos conceptos al respecto, pero lo básico son las 3 comidas principales, no deben faltar, eso es importante, más algunas meriendas. Es importante también resaltar lo del ayuno intermitente. Si usted va a hacer un cambio en los hábitos alimenticios, debe estar en manos de un especialista, debe realizar algunos exámenes principales, porque tenemos personas, mi licenciada, que dicen yo asimilo hasta el agua, y es quizás que tenga una resistencia a la insulina y usted no lo sabe.
no se someta a ningún cambio sin verse con un especialista. Puede iniciar con un internista que lo va a referir al nutricionista, por ejemplo, o necesitar un endocrinólogo, pero no haga cosas drásticas porque usted está, por supuesto, alterando su templo, su organismo, porque la nutrición es básica. No me puedo ir sin preguntarle el tema del agua, porque hay personas, mínimo 2 litros de agua, pero hay otras no, tómese 10 litros, Milicen. ¿Cuál es el mito real del agua? ¿Los recién nacidos pueden tomar agua también? Es importante y fundamental la ingesta del agua, tanto como la actividad física. Yo siempre digo que es un trípode: el plan de alimentación, el ejercicio, y si necesita algún medicamento especial, pues entonces esas tres, y el agua, fundamental. Entonces ya no sería un trípode, sino una mesa de 4 patas. Plan de alimentación, ejercicio, ingesta de agua adecuada y medicamentos si la persona lo amerita. En cuanto a la cantidad, también varía de persona en persona. Y entonces, para calcular la cantidad de líquido o agua específicamente, es una regla de un doctor muy conocido, es el peso corporal entre 7. Eso da un estimado de ingesta de cada persona. Me ha parecido excelente esa regla que siguen algunos profesionales de la salud. Importante porque esto es para adultos. En nuestros bebés, los menores de 6 meses, específicamente los que están en lactancia materna exclusiva, no necesariamente necesitan agua porque la lactancia materna les da esa cantidad. Sin embargo, si usted vive en un lugar donde donde haya mucho calor, donde esa temperatura esté muy elevada, puede dar agua sin tener que esa cantidad le quite la cantidad de leche materna que debe consumir. Y en los bebés más grandes, por supuesto, los lactantes mayores, preescolares y escolares, sí tenemos que dar nuestra cantidad de agua entre 1 y 2 litros por día. Vamos a empezar a cambiar esos hábitos, mi querida licenciada, desde la niñez, porque es importante para que en el adulto no tengamos que hacer esos cambios drásticos. A mí me encanta algo que llevamos hoy en día en Venezuela. Una onda que incluso desde nuestro presidente ha estado preocupado por lo que comemos, la nutrición. ¿Cómo debemos nosotros manejar el tema del azúcar y la sal? Importante sobre todo en la edad adulta o desde los niños, porque desde bebé ya estamos incluyéndole a los niños una chupetica, un heladito. Entonces, manejar esa información y depurarla es importante para que en la edad adulta pues no tengamos que acudir a un endocrinólogo, nefrólogo, por el daño que esto representa en el organismo. Entonces, en el caso de la sal, 3 gramos diarios es lo normal, digamos, para mantener un estado de salud apropiado. Y en el caso del azúcar, es diferente en cada persona, eso lo calculamos personalmente, o sea, cada persona es individual el requerimiento del azúcar y de los carbohidratos como todos los otros nutrientes. Es así, y además también en nuestros niños retomamos ese tema porque el trato hacia la familia es muy importante. ¿Por qué tiene que ponerle a un tetero azúcar? Si eso lo que va a hacer cuando inicia la dentición es traer caries. El niño no requiere azúcar, eso está en su mente. El azúcar puede tomarla perfectamente de la fructosa, del azúcar de la fruta. Y en cuanto a la sal, igualmente, si nosotros vemos ese salero en la mesa, yo voy a ponerle sal a los alimentos, no lo haga, porque la sal puede también alterar. Eso sí, no sea drástico, mi querida licenciada. El no nada tampoco sirve. Todo debe ser equilibrado, como dijo nuestra invitada especial, y usted acuda a nuestros especialistas porque hay que tratarlos de manera multidisciplinaria e integral. Quédate con nosotros en este súper programa desde esta ciudad maravillosa, acá en Mérida.
Y en esta onda fit que tenemos todos, vamos a hablar de un tema maravilloso, nutrición y deporte. Me encuentro con la doctora Dueño, mi querida doctora. Desde que está estudiando medicina, está hablando de la medicina deportiva. Y hoy en día, pues, la gente anda en esta onda y son términos tan afines. ¿O simplemente es eso que estamos diciendo una moda? No, no es una moda. Realmente sí hay una relación entre la nutrición y el deporte. Si definimos lo que es el rendimiento físico, son los movimientos que realiza nuestro cuerpo, pero para realizar estos movimientos necesitamos energías. ¿Y quién nos aporta esta energía? Los macronutrientes y micronutrientes que nosotros consumimos. Por eso es que es muy importante todos los atletas, ya sean de alto rendimiento o atletas élites, que tengan un plan de alimentación. Es por ello que las kilocalorías que requiere un atleta de alto rendimiento no son las mismas de una persona que no realiza ningún tipo de actividad física. Esto las puede doblegar. Como es en el caso de los atletas y los ciclistas profesionales, estos necesitan aproximadamente 6.000 kilocalorías diarias. Por eso es que debe existir un plan de alimentación especializado para todos los atletas. Pero esto va a variar dependiendo de la actividad física que éste realice. Por ejemplo, una persona que viene desde el sedentarismo a iniciar una actividad, ¿cuándo debe acudir al nutricionista o al médico nutrólogo? Porque quiero, Venezuela querida, que sepan que nosotros tenemos licenciados en nutrición, pero también tenemos médicos y enfermeros que se encargan de estudiar como una especialidad la nutrición, no solamente en niños, sino también en adultos. Cuando yo vengo del sedentarismo y voy a iniciar una actividad, debo acudir a mi especialista también para que me diga cuántas calorías debo empezar a ingerir, y eso varía en el tiempo de acuerdo al incremento de esa actividad. Sí, exactamente. Sí debe ir a un nutricionista, a un especialista que le deba indicar una dieta específica de cuántas kilocalorías debe consumir, cuánta cantidad de proteínas y de carbohidratos debe consumir. Obviamente no va a ser igual a de un atleta de alto rendimiento, como lo nombré anteriormente, pero sí va a ir incrementando a medida que vaya intensificando la actividad física que vaya realizando. Siempre preguntamos por nuestros niños porque ellos son nuestro mayor tesoro, y hoy en día también estamos aumentando esta actividad más allá de la actividad del colegio que le ponen su profesor de educación física, sino, por ejemplo, los metemos en natación, en fútbol. ¿Qué hacer con nuestros niños y la nutrición? Es también sumamente importante tener un plan para ellos, pero todo el mundo tiene esa errada idea que los niños deben consumir alta cantidad de azúcar. No es así. Podemos nosotros reemplazar estas azúcar procesadas por naturales, como es en el caso de las frutas que contienen sacarosa. Y es muy importante hacer esa evaluación en los niños. También esto va a depender del índice de masa corporal total de ellos para ver qué requerimientos tienen, ya que ellos están en pleno proceso de desarrollo. Recordando a Venezuela que el índice de masa corporal se calcula por el peso entre la talla al cuadrado, y que es válida en niños y adultos, pero en esos pequeños vamos a utilizar más la superficie corporal total. Por eso es que usted tiene que estar en manos de ese especialista. Mi licenciada, mi doctora, cuando nosotros conversamos de requerimientos, en la Fuerza Armada, que es un subsistema de la salud del Estado, la salud militar, el requerimiento aumenta, y sobre todo en estas URRAs, que son unidades de respuesta inmediata. ¿Cómo calcular para un militar una ración? Bueno, ya se han realizado diversos estudios, incluso en una investigación que yo realicé, y el gasto calórico de un militar es similar a la de un atleta de alto rendimiento. Por eso esta va a ser similar a la de los atletas. Este va a necesitar entre aproximadamente 5.000 a 6.000 kilocalorías diarias que va a tener. Por eso es que también se han implementado lo que son las raciones de combate, que deben ser muy completas y que aporten tanto proteínas como carbohidratos y también glucosa a cada uno de nuestros soldados de la patria. Usted está hablando de calorías y muchas veces de manera errada, calorías en la cabeza igual azúcar. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en calorías que debe consumir, por ejemplo, un atleta, sabiendo que toda persona tiene un plan especial porque es individualizado?
Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta tanto las proteínas como los carbohidratos y también no en tanta proporción lo que son los lípidos, ¿ok? Para que puedan metabolizarse. Entonces, por eso es que es sumamente importante. En cambio, en esta dieta tenemos que tomar en cuenta que debe haber mayor cantidad de proteínas que de carbohidratos, pero es sumamente importante tenerlos en cuenta. Los carbohidratos que utilizamos en las dietas a nivel deportivo, ¿son carbohidratos complejos o simples? Pueden ser complejos, también en este caso lo podemos usar. También podemos sustituir algunos carbohidratos como la pasta y el arroz por alimentos como lo son yuca y papa, ¿ok? Siempre y cuando no incluyamos otro tipo de carbohidratos para que no incrementen esta proporción. Debemos estar atentos a estos cambios en cada una de las dietas. Si nosotros hablamos de ejercicios de alto requerimiento o de alto impacto, ¿cómo puede diferenciar el pueblo venezolano que es un bajo impacto y que es un alto impacto? Bueno, en este caso también se ha considerado, según la Organización Mundial de la Salud y los estudios aplicados a la medicina del deporte, estos ejercicios son aquellos que tienen mayor gasto cardíaco. En este caso, un atleta que, por ejemplo, realiza nada más pesas olímpicas o potencia, no va a tener el mismo gasto energético que una persona que es maratonista o fondista, ¿ok? Tiene mayor gasto energético, ¿por qué? Porque está empleando todos los músculos que están en su cuerpo y gastando mayor cantidad de energía haciendo actividad cardíaca. ¿Es mejor, mi querida doctora, hacer cardio que hacer estos ejercicios de alto impacto? Últimamente se está hablando de lo que son los atletas híbridos, ¿ok? Que están combinando este tipo de actividades. Pero se recomienda, si nosotros queremos tener un mayor gasto calórico y también quemar grasa, si es en el caso de perder peso, debemos hacer cardio. Pero también podemos hacer ejercicios de pesas, como lo son ir al gimnasio, pero deben alternarse. Por lo menos podemos hacer 3 días de ejercicio cardiovascular o cardio y 2 días a la semana ejercicios de pesa. Por eso es que ahora se está manejando ese término, atletas híbridos. Nosotros en Venezuela tenemos un refrán maravilloso que dice, ni tan calvo ni con 2 pelucas. ¿Cuánto es el tiempo que le debemos dedicar a nuestro cuerpo en cuanto al ejercicio? Porque hay veces que tenemos personas que hacen ejercicio quizás 1 hora por día, pero encuentras a uno que pasan 6 horas en un gimnasio. ¿Cómo debe ser ese cálculo y cuánto hacer de repente de cardio, que me pongo a hacer spinning, a trotar y luego algún ejercicio isométrico? Bueno, por lo menos en estos casos podemos hacer entre aproximadamente 30 minutos de cardio, ¿ok? Al día no deben pasarse por lo menos los 60 minutos de ejercicio. ¿Por qué? Porque el músculo se fatiga y también el desgaste puede producir alguna lesión. Y lo menos que queremos es tener una lesión en nuestro organismo cuando estamos realizando una actividad física. También se está recomendando a aquellas personas que vienen del mundo del sedentarismo al menos caminar al día de 30 a 40 minutos para que nuestro cuerpo vaya moldándose y adquiriendo las capacidades para nosotros poder realizar estas actividades. Y usted en casita, muévase, porque el sedentarismo es parte del inicio de alguna enfermedad. Estamos a tiempo para hacer cambios en nuestra vida. Tenemos, como hemos visto a lo largo del programa, nuestros licenciados, nuestros médicos, todos dirigidos a un bien común. Ese ser humano tratado de manera integral como un ente biopsicosocial. Y usted en casa, hasta el teléfono que tenemos inteligente en la muñeca, estos relojes te dicen, actívate, hay sedentarismo, actívense y Venezuela, muévase, porque vamos a ser los mejores del mundo en la salud, la nutrición y el ejercicio. Hablando de nutrición, tenemos que conversar sobre el antagónico. ¿Qué es la desnutrición? Escuchamos en mucho tiempo palabras como marasmo y queremos poner en contexto a nuestro pueblo venezolano. Me encuentro con la licenciada Yajaira Rojas, quien es nutricionista con posgrado en nutrición clínica. Milicen, ¿qué le podemos decir a Venezuela? ¿Qué es la desnutrición? Hola,
Gracias por este espacio para educar y para llevar ese mensaje. La desnutrición es aquel estado carencial en el cual un individuo que no cumple los requerimientos energéticos, es decir, a través de la alimentación o secundario a una patología, tiene un deterioro de sus funciones físicas. Bien, se presenta tanto en niños como en adultos. Y la palabra que usted comentaba, que es el marasmo, pues es una de las formas de desnutrición en los niños menores de 5 años, que corresponde a aquella carencia de energía y de nutrientes. Y tenemos la forma que es más severa y peligrosa, que es el kwashiorkor, que es cuando es déficit de calorías y de proteínas. Decía usted, mi licenciada, que en el adulto también podemos encontrar desnutrición. ¿Cómo sabe un adulto que está bien o mal nutrido? Porque no podemos decirlo si está popular, gordito. Nutricional tiene que ver con una red de factores. El hecho de que una persona tenga sobrepeso u obesidad no quiere decir que no esté malnutrido. Igual que evidentemente la pérdida de masa muscular y de peso, pues sí nos orienta a una desnutrición. Pero por eso tenemos clasificaciones. Tenemos desnutrición o malnutrición por déficit o por exceso. Un paciente, ejemplo, que haya perdido peso de mayor al 15% en 6 meses, ya lo podemos catalogar como desnutrido, así tenga una composición corporal guiada por un IMC, es decir, un peso mayor a lo esperado. Entonces es una red de factores y en el ámbito hospitalario los pacientes pues están influenciados por una red de factores que lo predisponen a tener mayor riesgo de desnutrirse. Está hablando de una terminología muy importante, porque hay enfermedades que te llevan a pérdida de peso. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, un paciente con tuberculosis que ha generado pérdida de peso, pero también tenemos el paciente que está crónicamente internado en un hospital o en un centro de salud. ¿Cómo podemos diferenciar esa desnutrición en estos niveles? Lo que sucede en el ámbito hospitalario es que ya la propia demanda de energía de las patologías como la oncológica, como las infecciosas como la TB o cualquier otra patología, los pacientes politraumatizados, lo vemos en los pacientes que han tenido un accidente de tránsito, vemos que esa manera agresiva de la patología presente de afectar el estado nutricional, pues los lleva a un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente no puede alimentarse bien porque no tiene recursos económicos para costear esa alimentación, si el paciente tiene fármacos que inducen a la pérdida de peso, eso lo va llevando a que la estancia hospitalaria se prolongue y eso genera mayor costo al Estado y mayor complicaciones asociadas como infecciones, rechazo, por ejemplo, de suturas, complicaciones quirúrgicas y todo eso. Así que el estado nutricional es tan importante porque de eso va a depender el curso clínico de nuestros pacientes. Además, mi licenciada, en contexto con lo que usted está diciendo, cuando una persona tiene una patología, está de moda, dicen por allí, el tema del gluten, gluten free, ¿cómo nosotros a quién debemos referir? ¿O tenemos que ir de la mano del especialista? Excelente pregunta porque allí vamos a un refrán popular que es zapatero a su zapato. La nutrición es individualizada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona independiente, o sea, depende de su edad, a qué se dedique, de la patología que tenga, necesita un abordaje individualizado y quienes están autorizados y preparados para hacerlo son los nutricionistas. El médico tiene conocimiento, es parte del equipo multidisciplinario, pero quien hace la prescripción dietética y el abordaje nutricional es el licenciado en nutrición y dietética. Y igual es un trabajo mancomunado que va a permitir que nuestros pacientes o nuestros pacientes, bien sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio, progresen y recuperen su salud. Yo también no puedo desaprovechar esta oportunidad de conversar un tema. La persona tiene resistencia a la insulina
o caemos en diabetes, porque muchas veces hemos visto que en pantalla dicen, haga la dieta de tal alimento, porque todos los días debe comer el alimento, o suprima tal alimento. ¿Eso es correcto? Nosotros de verdad en una diabetes no podemos consumir ciertos alimentos que son ricos en azúcar, y usted puede decir que es un vegetal, pero es rico en azúcar. Ok, ¿qué sucede en estos casos? Que lamentablemente la disponibilidad de información a través de las redes sociales nos ha llevado a caer en dietas de moda que no están fundamentadas científicamente. Entonces vemos que hagamos la dieta milagrosa de la piña, de la zanahoria, y olvidamos que el ser humano para alimentarse necesita un equilibrio, alimentos de todos los grupos en la cantidad y de la calidad que requiere su organismo. Es decir, una persona que tiene resistencia a la insulina, haciendo énfasis en la patología que mencionó la doctora, tiene que consumir alimentos de todos los grupos en la cantidad necesaria. Puede consumir carbohidratos, pero los carbohidratos que no sean ultraprocesados. Puede consumir proteínas de excelente calidad, proteína animal, y lo más importante acá son que todas esas comidas incluyan vegetales y grasas saludables, porque ellos son los que regulan cómo el cuerpo asimila esos carbohidratos y no tenemos el cambio en el azúcar de la sangre o la glicemia. Y usted en casita tome nota, aquí estas redes sociales están muy activas. Quiero recordarles que nos sigan como doctora.guerrero_neumobaby y por supuesto Brújula Médica en todas las plataformas, nuestro canal YouTube. Doctora, están pidiendo sus redes sociales, por favor. @licenciada o LCDA Yajaira Nutrición. Así que usted siga adelante con estas recomendaciones, porque definitivamente para un bienestar la nutrición es importante. Quédate con nosotros que seguimos por aquí buscando el norte de tu salud con tu Brújula Médica. Y nos encontramos acá en el hospital ícono de la ciudad de Mérida, el Hospital Clínico La Cheula, famoso Cheula, donde hace vida nuestro núcleo médico asistencial militar Gómez Calderón. Y está conmigo el doctor Gustavo. Nutrición en momentos de la vida como es en las embarazadas. ¿Hay alguna nutrición especial? ¿Es el mismo tipo de alimentación? ¿Comen por dos, como dicen muchas personas por allí, mi doctor? Bueno, si bien es cierto, el embarazo es una condición especial, ¿sí?, dentro de la etapa reproductiva de la mujer. No constituye una enfermedad y de cierto modo la alimentación, todo lo que conlleva la nutrición, va a estar en relación o muy a medida con el tipo de nutrición que lleva la paciente antes de salir embarazada. Ejemplo, pueden haber pacientes desnutridas, hay que quedan embarazadas, pacientes obesas, entonces el patrón alimenticio cambia, varía, en dependencia de ese estado con el cual se encontraba la mujer antes de quedar en embarazo. La alimentación, si bien no es restrictiva, conlleva algunas pautas. Ejemplo, la mujer no se le va a limitar en que coma carne, pero sí se le dice aumente un poco más la ingesta de verduras, la ingesta de frutas, y eso va a mejorar mucho su estado nutricional y por ende va a generar que tengamos un embarazo más saludable y un feto con menos riesgo de complicaciones. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el tipo de embarazo en relación al riesgo, si es una paciente de bajo riesgo, si es una paciente de alto riesgo, y si es de alto riesgo, qué patología conlleva a que sea de alto riesgo y por ende darle un estado o un patrón alimenticio distinto. Por ejemplo, una paciente embarazada con diabetes, pues va a requerir de un patrón de alimentación distinto al de una paciente que sea de bajo riesgo y que no conlleve de medidas especiales. Pero bueno, a grosso modo o de forma general, las embarazadas no tienen que limitarse a ingerir alimentos, pero sí se sugiere que la alimentación sea normocalórica, normoglucida o normoglicémica, hiperproteica y antianémica. ¿Sí? También tenemos medicamentos o algunos oligoelementos que pudiéramos utilizar
para hacer prevención y tratamiento de la anemia en dependencia del caso. Doctor, y el tema de la sal, porque a veces decimos sal igual a preeclampsia, por supuesto mayor a eclampsia. ¿El tema de la sal también es restrictivo en el embarazo? No, no es restrictivo. La paciente debe ingerir una dieta normosódica, que implica que pues, las cantidades de sal sean las de la población general, en vista de que lo que está demostrado hoy día es que la preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo, no tienen relación con la alimentación de la paciente o no tienen relación directa con el consumo de sal como un paciente que desarrolla hipertensión arterial crónica, que son los pacientes que no están en condición de embarazo, sino que la hipertensión inducida en el embarazo está asociada a factores placentarios propios de la placenta y otros que han sido estudiados, familiares, antecedentes. Son muchas las teorías que se estudian hoy día para la placenta, pero no tienen que ver en relación con el consumo o la ingesta de sal. ¿Es un mito o una realidad, Doc, que si tenemos un embarazo gemelar debe comer mucho más y hasta el doble de las cantidades? No es, vamos a decir que sí es un mito. Sí, las pacientes lo pueden decir, incluso con un embarazo simple nos pudieran decir, bueno, estoy comiendo por 2 y no, la paciente debe comer por ella, que el mismo organismo se va a encargar del aporte nutricional al feto. Lo mismo pasa con los embarazos múltiples, pero no tiene que ser una alimentación extrema. Más bien allí nos limitamos porque debemos hacer un control más estricto de la ganancia de peso, porque ya tener un embarazo múltiple aumenta el riesgo de complicaciones, que si de desarrollo de diabetes, y si sumado a eso, entonces la paciente ingiere más alimentos de lo normal o más cantidad de carbohidratos de lo normal, pues estuviéramos aportando o facilitando el desarrollo de enfermedades metabólicas en el embarazo. Correcto. Doctor, habíamos hablado en un inicio de algunos oligoelementos. ¿Qué vitaminas se sugieren durante el embarazo? Poniendo en contexto al pueblo venezolano de que cada paciente es individualizado y que, por supuesto, cada plan va dirigido a ello y usted debe acudir a su consulta de prevención ante todo, y una vez que esté embarazada, pues esa consulta mensual, ese control que después se vuelve hasta semanal en las últimas semanas del embarazo. Allí debemos individualizar a cada paciente. Como mencionaba, tenemos medicamentos que pudiéramos utilizar, el más común el ácido fólico, pero incluso el ácido fólico es un medicamento que lo utilizamos, que se debería utilizar, indicar antes de quedar la mujer embarazada, ¿sí? Porque la función de él, además de corregir la anemia, el tipo de anemia megaloblástica, es prevenir malformaciones del tubo neural a nivel del feto y garantizar un mejor desarrollo del producto. También tenemos el hierro, pero el hierro va a depender de para qué lo vamos a utilizar. Bueno, porque tenemos niveles de hemoglobina que están muy cercanos al límite inferior y la paciente tiene más riesgo de conllevarse de presentar anemia. Bueno, entonces vamos a indicar el hierro a dosis profiláctica, ¿sí? Y ya en caso de que la paciente tenga instaurada una anemia por niveles de hemoglobina muy por debajo de lo normal o por debajo del valor esperado para la mujer, indicaríamos el hierro a dosis terapéuticas ya. Mi doctor, ¿qué hay del calcio, de los famosos mezclas que podemos encontrar en el mercado, y por supuesto algunos multivitamínicos que son 5 en 1, 6 en 1 o más de una vitamina en una tableta? No todas las pacientes tienen indicación de utilizar multivitamínicos porque, como le dije, hay pacientes que se nutren muy bien. Sí, hay pacientes que tienen adecuada alimentación en su hogar y no requieren de ese tipo de coadyuvancia de medicamentos que pudieran ayudar a aumentar su peso. Pero hay otras pacientes que sí se benefician. En el caso del calcio, como usted me lo mencionaba, pudiéramos utilizarlo en algunas pacientes para disminuir el riesgo de preeclampsia en el primer y el segundo trimestre del embarazo. Hago paréntesis aquí, no es que la preeclampsia se vaya a presentar en el primer trimestre, sino que en esos primeros meses del embarazo es que debemos indicar el calcio para prevenir que ya en el último trimestre nos vaya a desarrollar una preeclampsia. Para eso, pues pudiéramos utilizar el calcio. No solamente eso, también podemos utilizar la aspirina asociada a screening o asociada a factores de riesgo nada más establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que si decimos que una paciente que tiene una edad extrema de la vida, o sea, menores de 16, mayores de 35, antecedentes de preeclampsia, embarazos múltiples, pues ya debiéramos indicar
no solamente el calcio, sino también y los multivitamínicos, sino también la aspirina. Es muy importante y no deben olvidar que cada paciente es único y no son recetas mágicas. Usted debe hacer prevención, ir a esa consulta antes del embarazo y luego pues acudir a su control regular para que ese bebé venga a traer alegría a su hogar y sea su mayor tesoro. Sigue con nosotros que continuamos aquí por tu brújula médica buscando el norte de tu salud. Y me encuentro con la doctora Contreras para hablar de esos tesoritos de la casa, nuestros bebés. ¿Es verdad, mi doctora, que los niños necesitan suplementos vitamínicos o son mitos? Buenas tardes. Sí, necesitan suplementos vitamínicos y eso va en dependencia de los niños, dependiendo de su desarrollo. En dado caso, si es un niño que se encuentra dentro de los percentiles, dentro de los límites normales, va a querer dentro de su misma alimentación, ya tiene los nutrientes y aportes necesarios. Ya si está por debajo de los percentiles y requiere de algún multivitamínico en específico, sea por falta de hierro o vitamina B12 o ácido fólico, se le hacen las indicaciones, pero va en dependencia del niño, que se de acuerdo a su plan de alimentación, mientras que un niño recibe una dieta saludable, es poco el requerimiento que vaya a necesitar como tal. Así es, mi querida Venezuela, pero cuando ese bebé nace, recordando que nosotros vamos a ir manejando a nuestros niños por grupo etario, cuando ese bebé nace, nuestro pediatra, nuestro neonatólogo pone algunas vitaminas esenciales, mi querida doctora, y generalmente es hasta los 2 años. Hasta los años. ¿Qué requerimientos especiales se les pueden indicar a los niños, no sin antes decirle al pueblo venezolano que es muy importante que ese primer año de vida usted vaya a esa consulta regular mes a mes para ver cómo va ese crecimiento y desarrollo? Exactamente. En su primer año de vida es fundamental, bueno, tenemos que innovar lo que es la lactancia materna exclusiva, que debería ser hasta, ahorita se promueve por la Organización Mundial de la Salud hasta los 2 años de edad, pero esencialmente exclusiva como tal hasta los 6 meses. De ahí hacia adelante serían los complementos, una alimentación complementada, que si las papayas, las cremitas, los juguitos, claro, sin azúcar, ¿no? De ahí, dependiendo para el desarrollo, es fundamental lo que muchos pediatras indican, el uso del ácido fólico, que es muy importante para el desarrollo del bebé y evitamos las anemias también en ellos. Y dependiendo cómo se encuentra el niño, también ameritaría en dado caso que se indica el hierro también. Correcto, y también es importante recordar ese tema que nos está diciendo nuestra doctora, porque ese niño en esa primera instancia de vida necesita vitamina A, vitamina C, vitamina D, que son vitaminas que van a la par de todo lo que es la parte lipídica, y eso se lo va a suplementar la lactancia materna. Entonces es importante esos multivitamínicos, el ácido fólico, y a ese 4.º mes que ya empieza él a fabricar su propia sangre, ese suplemento de hierro, pero siempre dosificado por su pediatra de confianza. Mi querida doctora, nos hemos dado cuenta también que cuando van a la consulta creen que todo es poner una vitamina. Pero usted lo dijo, ¿qué requerimientos o a partir de qué momento yo trato de poner esa dieta, anexar al niño a la dieta familiar, para que nosotros con la alimentación quizás suplementemos algo que de repente, porque en mi casa todos los compadres le dieron al niño aceite de hígado de bacalao, entonces todos tienen que dar eso? ¿A qué edad realmente yo necesito esos suplementos y desde qué edad yo empiezo? Usted lo dijo, desde los 6 meses, pero que quizás a ingresar al niño a la dieta familiar. Si todos comimos un cruzado, el bebé también va a comer cruzado. No, exactamente no. Como se mencionó anteriormente, posterior a la dieta implementada, que es a partir de los 6 meses, el niño ya se incorpora a una alimentación familiar después del año de edad.
y sin embargo con algunos requerimientos. Anteriormente, pues bueno, se le da que si no el huevo completo, sino que si empieza con la clara, después se le incorpora la yema, no puede comer todavía pescado. Entonces hay unos limitantes como tal de la alimentación con el niño para comenzar ya esa dieta completa. Podría ser ya después como de año y medio de edad, es que el niño ya prácticamente va haciendo absorción de los alimentos, también teniendo en cuenta de que como son alimentos nuevos que está incorporando a su vida, que no vaya a hacer ninguna reacción alimentaria. Entonces debemos observar también la alimentación que va a recibir el niño para que reciba su alimentación balanceada como tal. Importante, cada vez que usted va anexando un alimento, deje que pasen unas 72 horas por una reacción de hipersensibilidad o una reacción alérgica. ¿Qué hacer con los niños para enamorarlos, para que coman vegetales? Porque usted le da por allí quizás un brócoli o una zanahoria y arrugan la cara. ¿Cómo nos invita o cómo invita el pueblo venezolano para poder atraerlos a estas verduritas, hortalizas que a no todos les gusta? Bueno, mucho lo que se les invita a las mamás en casa de que sea de una manera divertida la alimentación para que sea a gusto para el niño. Entonces, en ese caso, que sean visibles, colores bonitos, vistosos, incluso se le hace con figuritas de maneras de que motivamos al niño para que a estas nuevas alimentaciones que ellos van a recibir, que son nuevas para su gusto en su paladar. Y de esa manera los ayudamos a ellos para que hagan uso y adecuado de los vegetales y hortalizas. Yo creo que esto es importantísimo, el tema de los colores y la diversión a través de la nutrición. Si usted le habla de mini arbolitos, quizás esa zanahoria cortada en forma de corazón, yo sé que es un poquito más tedioso, pero tu hijo se va a enamorar. Y quiero tomar de nuestra doctora Contreras algo interesante, el uso del azúcar. Los niños no necesitan azúcar, es preferible dar la fruta antes de un jugo, pero si ellos no han recibido azúcar anteriormente, no la añada, porque usted está dañando su organismo desde temprana edad. No utilice alimentos altos en sodio, porque también van a alterarlo, y estos alimentos también, si están muy ricos en colorante, pueden alterar la nutrición y desencadenar una respuesta alérgica. Mi doctora, algunas palabras finales en el tema de prevención de patologías que sean desde la macrobiota, desde la nutrición, porque el alimento nos hace ser, o como decían por ahí, eres lo que comes o comes por lo que eres. Exactamente. Por lo general, como recomendación, diría de que primero llevemos a nuestros hijos a los controles del pediatra, es lo esencial, no perder ese seguimiento específico con los especialistas. De acuerdo a ello, vamos a tener una salud adecuada para nuestros niños, si estamos en ganancia de peso, bajo peso, si está en una talla adecuada, de que se encuentre entre los percentiles. Que reciban una alimentación rica y balanceada y de acuerdo a su edad, desde el primer día de nacimiento, desde el recién nacido, hasta que ya el niño está en su etapa escolar o en su etapa de adolescencia. Entonces todo esto va variando dependiendo de la edad del niño en cuanto a su alimentación. Por eso es importante las consultas, y hacemos promoción y prevención en cuanto a las consultas con los pediatras, desde la lactancia materna, su primera alimentación, los multivitamínicos necesarios y requerimientos que van a necesitar para aportes, ya que algunos alimentos pues no nos dan aquellos nutrientes o alimentos necesarios que necesitamos, por eso hacemos uso de los multivitamínicos para complementar esa falta de nutrientes que necesitamos. Entonces, como recomendación y promoviendo la salud, acudan a la consulta con el pediatra, llevar nuestro seguimiento, seguir las recomendaciones adecuadas, mantener una dieta equilibrada, motivar a nuestros niños a que no limitarlos a los alimentos, ser enfatizadores o motivadores para el uso de cosas que a lo mejor ellos no les agradan al paladar, pero motivándolos con colores, y haciéndolo de manera divertida, imaginativa, ayudarlos a ellos para que incorporen esta alimentación balanceada.
y además, ¿por qué no hacerlos partícipes de nuestra cocina bajo supervisión para que ellos también sean los creadores de estos alimentos? Enamorada de este tema, enamorada de esta ciudad maravillosa, Mérida, no solamente como estructura, como historia, sino su gente maravillosa, que son con una atención única, el propio gentilicio del andino, gente maravillosa. Esto es Venezuela y usted vea que cada día vamos creciendo a través del conocimiento para dar a nuestro paciente lo mejor de nosotros, dar de sí antes de pensar en sí y con una salud óptima y de calidad. Esto es Brújula Médica.